Hemos llegado a hablar dentro del proceso de aprendizaje que existen muchas formas de aproximación al mismo. En este sentido, este proceso es importante porque no solo recurre a las condiciones expresas de lo que tiene que ver la ampliación o significación del conocimiento, sino también las técnicas que se utilizan dentro de diferentes marcos teóricos para abordar esta condición. En este sentido, me parece muy importante que debes tomar en cuenta la cuestión de la psicotecnia, es decir, esta posibilidad de ir a los procesos mentales para agudizar las formas del aprendizaje y acceder a él de la mejor manera y poderlo presentar también de la mejor manera. Eso es muy importante y tiene que estar presente dentro de las condiciones que tú ponderes y que tú estimes a la hora de entender este entorno de la enseñanza y el aprendizaje. Algo muy importante en todo este sentido es toda la condición de la percepción simbólica y de la percepción parasimbólica que en determinado momento se presenta cuando un docente o un profesor imparte una clase. En este sentido, genera una serie de elementos que le permiten ir a los procesos mentales y a los procesos psicológicos superiores, que eso es muy importante. Es decir, el proceso de abstracción es un proceso de discriminación, el proceso de discriminación te permite finalmente interiorizar ciertas condiciones y te permite entender. Una de las condiciones psicotécnicas muy importantes es la posibilidad del ejemplo y del contraejemplo. Si tú estableces esta condición o si ponderas qué implica esta condición del ejemplo y contraejemplo, implica tender una frontera que afianza en primera instancia lo que se ha entendido y desecha lo que no se ha entendido, pero aumenta la estructura mental. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en la medida que yo conozco qué es un objeto de estudio, en esa medida puedo desechar lo que no es y por lo tanto tender esa frontera para afianzar lo que ya conozco como tal. Me parece que esta condición de tender un puente entre la psicotecnia y la psicopedagogía es muy importante porque la psicopedagogía sería el planteamiento macro que a su vez tiene condiciones instrumentales o de herramientas, y estas herramientas son siempre herramientas cognitivas que te permiten abordar el conocimiento para generar diferentes niveles de aprendizaje y también tratar de profundizar esas condiciones. Es decir, no basta con entender, sino profundizar sobre lo que se entiende. Esa es una condición importante porque la estructura mental lo que hace es apropiarla, asirla y finalmente hacerla tuya. Si tú tienes en cuenta el propio lenguaje, las propias condiciones semióticas, las propias condiciones simbólicas del lenguaje, finalmente se adquieren así. Es decir, una vez que algo se interioriza, se convierte en parte de la piel mental, esa piel mental lo que hace es traducir las condiciones y hacerlas operativas. Es decir, desde el vocablo sí hasta el vocablo no, hay todo un proceso de estructura mental que permite asir a la persona la condición directiva y direccional de las formas sociales. Algo muy importante en todo esto tiene que ver sobre las formas del diseño curricular. Hay una serie de autores muy importantes que han trabajado esto. Me parece que Margarita Panza es una de las que en México ha profundizado sobre las cuestiones de los diseños curriculares, y me parece que el currículo, como lo señala Margarita Panza, es un concepto polisémico, es decir, es una construcción semántica de la realidad pedagógica en donde diferentes estructuras se están encadenando y cada una de ellas tiene un sentido de transversalidad que le permite interaccionar y le permite construir. Es decir, un mapa curricular no es la consecuencia del planteamiento primario de qué quieres hacer con respecto a la educación y hacia dónde la quieres guiar. Las materias que vienen encadenadas en una currícula habitualmente son el cúmulo de percepciones sociales que permiten hacer de la educación un paradigma que responde al interés cotidiano, ya sea de las condiciones estatales, ya sea de las condiciones educativas, de las condiciones culturales. Es decir, es apropiada, no es otra cosa. Y esto te permite finalmente entender que el diseño curricular es una intención. Seguramente tomarás otro tipo de materias, como lo que implica precisamente el propio diseño curricular, y habrás de enterarte de las condiciones del currículum oculto. Es decir, pese a que la carga de materias tiene una intencionalidad precisa, la forma de impartir la clase y la laxitud que permite jugar en determinado momento con un tema genera la posibilidad de que el propio profesor profundice o no profundice o haga énfasis o no énfasis en algunas condiciones. Inclusive la forma ideológica en que presenta una materia es una potestad del currículum oculto como tal. Esto es muy importante.
Llegamos al ámbito de planeación educativa. Todo docente y toda estructura curricular merece y pondera un concepto de planeación. Y más que planeación, me parece que podríamos anteceder con una condición mucho más importante, que es el objetivo de la condición de la planificación. Es decir, no son condiciones semánticas iguales. Me parece que la planificación tiene que ver con objetivos dados y la planeación tiene que ver concretamente con resultados dados. Es esa la condición de fondo, inclusive administrativamente, si la llegáramos a plantear. En este sentido, me parece que la planeación educativa finalmente cubre esta posibilidad de hacer condiciones descriptivas, secuenciales, que permiten, dados unos objetivos y unas metas a alcanzar, que tendrás que tomar en cuenta que la meta a alcanzar es el objetivo general, es el objetivo máximo de la materia, y que esto te permita traducir en formas de controlar tu proceso y de controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es muy importante. Es decir, no es una ruta descriptiva, sino que es una ruta holística. El todo no es igual a las partes y supera a esta percepción hermenéutica de la descripción o de la interpretación primaria del mismo proceso, y hace de la planeación una forma dúctil de entender y de llevar precisamente las formas secuenciales del desarrollo